marco de esta celebración en el que revaloramos el papel de los docentes, sobre todo para reconocer su contribución a la sociedad. Saludamos a Pedro Eduardo García Aura, él es licenciado en Sociología por la UNAM, con quien hablaremos de cómo se ha transformado el papel del magisterio en nuestra sociedad. Pedro, qué gusto recibirte. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Cuál podríamos decir que es el papel del maestro en una sociedad? Es fundamental. El maestro debe ser un gestor de cambio, así es como debe ser percibido. Claro que esto conlleva un conjunto de elementos que influyen para que se lleven a cabo. No todo es la capacidad del profesor. Y justamente hablando de cambios, ¿cómo se ha transformado este rol con pues las propias transformaciones de la sociedad, con una sociedad marcada por el desarrollo de las tecnologías, con una sociedad que tristemente, pero hay que decirlo, tiene un desdén por el aprendizaje, por el conocimiento, por la cultura cada vez más profundo? Exactamente, hay que decir algo muy importante. Hay un desdén, sobre todo en el aspecto del pensamiento, ¿no? El sistema educativo, en algunas de las partes que estaría ideal que corrigiera, se refiere básicamente a que al alumno únicamente le enseñan a contestar, pero no le enseñan a preguntar. Entonces estamos perdiendo esa capacidad de análisis. Y con base en eso, pues obviamente los resultados lamentables en lectura, en matemáticas, se ven reflejados. Ahora, Pedro, también es muy importante entender al maestro, tú lo dices muy bien, ¿no? Como este agente de cambio, como este agente de transformador, y también en aspectos que van más allá, quizás de conocimientos prácticos, quizás conocimientos cotidianos, sino también para aspectos profundos en el ambiente social, que tienen que ver quizás con la socialización, con los valores, con la ética. Exacto. Una de las funciones del profesor es salirse también del programa, del programa de estudio, porque si únicamente nos abocamos a los programas de estudio, formamos alumnos incompletos. Yo creo que todos nosotros, Pedro, tenemos un maestro que marcó nuestras vidas. ¿Qué hay detrás justamente de esos hombres y de esas mujeres? Hay gente de excelencia. Antes que profesor, hay un ser humano alegre, equilibrada, feliz. Y obviamente eso se refleja con base en su práctica docente. ¿Cómo se ha complicado el ejercicio de esta profesión con estas sociedades cada vez más convulsas, con estas sociedades que viven una crisis de valores, particularmente con el desdén a la figura de autoridad? Decíamos también con este deseo por adquirir todo de manera rápida y fácil, con valores que van más hacia lo material que hacia el conocimiento. ¿Cómo es el reto para los docentes frente a esto? Es muy complicado porque obviamente en la práctica docente influyen otros factores extraclase, hay que decirlo. Influyen lamentablemente intereses políticos, intereses económicos, y eso merma la actividad del docente. Ahora, Pedro, hay que entender la realidad a la que se enfrentan los profesores, no solamente en México, en todo el mundo, y cada aula, cada espacio, inclusive cada alumno es diferente, y ese también es un reto a enfrentar, ¿no? Definitivamente. Más que nada hay que seguir formando. Obviamente también hay que reconocer, así como lo reconocimos ahora la profesora Laura, pero también hay que decirlo, también hay profesores que no son aptos para la práctica docente. Esto es, ¿cómo valorar y cómo descubrir si una persona realmente tiene la vocación para el magisterio? De hecho, los filtros en la SEP están marcados, pero hay una serie de problemáticas que no siempre son los que están ni están los que debieran de ser. ¿También podría marcar negativamente justamente una persona no profesional o una persona no entregada al desarrollo de una persona? Definitivamente eso permea. Obviamente un profesional de la educación, dígase profesor, lo es en una escuela pública o es en una privada, pero bueno, obviamente el tiempo nos apremia, pero hablar sobre estas circunstancias sí requiere un asunto mucho más tiempo, de mucho mayor análisis. Claro que sí, es un análisis que no puede ser visto de manera superficial ni somera frente a una realidad que es compleja y sobre todo muy retadora. Ha habido cambios en el sistema educativo mexicano en los últimos tiempos, una reforma educativa hace 2 años, hace recientemente un par de meses se presentó un nuevo modelo educativo. ¿Qué posibilidades dibuja para
facilitar la labor de los docentes y también para acompañar de la mejor manera a su actividad? El problema es de que las reformas que se han planteado no tienen rumbo. Es decir, las reformas obviamente sí tienen aspectos rescatables, pero son paliativos básicamente. De hecho, técnicamente no es reforma no lo podremos mencionar de esa forma. Como tal. Como tal, exactamente. Y estos nuevos modelos de los que se habla, el modelo de aprender a aprender, que algunos dicen no tiene nada de nuevo, sino que se ha explorado en la pedagogía, por lo menos en los últimos 30 años, esta visión del maestro como un agente, sobre todo de compañía y no tanto de directriz. ¿Cómo debemos también entenderlo como sociedad? Este es otro problema, porque lamentablemente, como nuestro país no tiene un proyecto de nación, desde ahí está la raíz, y con base en eso pues se proyecta en los programas educativos. Lamentablemente nuestro país ha exportado, más bien dicho importado modelos educativos, no quiero mencionar nombres para no ver sensibilidades. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros no tenemos propiamente un modelo. Si tuviéramos una base, saber hacia dónde nos dirigimos, no tendríamos tantos modelos educativos. Es decir, de nada nos sirve quizás copiar lo que pueda estar trabajando Finlandia, lo que pudiera estar trabajando Estados Unidos, lo que pudiera estar trabajando Colombia, si no entendemos que México es distinto, nuestra realidad, nuestra historia y nuestros problemas son otros, ¿no? El caso concreto, por ejemplo, de Finlandia. Obviamente lo más ideal que cualquier país es quisiera el modelo, llegar, ¿no? al que pudiéramos llegar. Pedro, ¿con qué reflexión nos podemos quedar el día de hoy justamente en el Día del Maestro? ¿Cuál es el reto para mejorar la calidad docente y sobre todo también mejorar las condiciones de trabajo de quienes se dedican a esta actividad? Bueno, mejorar las condiciones de trabajo pues va encaminada esta respuesta a otras personas, pero siento yo que hoy 15 de mayo el profesor no tiene muchos elementos para festejar. Eso es gravísimo. Sobre todo, quizás lo que deberíamos de rescatar es este valor de reconocimiento y sobre todo de admiración que también se ha perdido, ¿no? Sí, pero también hay que reconocer que hay profesores que también no se dan el respeto porque no son profesionales precisamente de la educación. Pues Pedro, gracias por traernos esta reflexión esta noche aquí a Capital 21. Gracias por la invitación. Excelente noche.